Bienvenidos de vuelta a microcontroladores. Seguimos con el 8051. Vamos a ver ahora cómo está organizada la memoria del microcontrolador para entender cómo la vamos a utilizar. Vamos a empezar primero con la memoria RAM. La mayoría de los microprocesadores comparten la memoria con datos y programas. Esto es razonable, ya que los programas son usualmente guardados en discos y cargados en la RAM para su ejecución. Como ustedes saben, o si no saben, pues bueno, van a saber ahora, que los programas se graban en el disco duro, pero cuando se ejecutan, se cargan en la memoria RAM de la computadora para que se puedan ejecutar más rápido. Si no, sería muy lento estar haciendo accesos hacia el disco duro. Entonces, por lo tanto, se cargan en la RAM y de ahí se corren. En los microcontroladores, rara vez se utiliza como los CPUs, o son usados como una PC. Y estos, ¿por qué? Porque están diseñados para trabajar en un ambiente diferente. Esto es, están diseñados para el control. Estos, pues, por lo tanto, pues, tienen memoria limitada. No hay discos duros o disco de sistema operativo. Estos programas de microcontrolador se guardan en la ROM, que es la flash del microcontrolador, o la memoria que de solo lectura que no se borra. Y por esta razón, estos procesadores, el 8051 y el 52, implementan espacios separados para programas de código y de datos. Como pueden ver ahí en esa imagen, esa es la memoria del microcontrolador, en este caso particular del 8051. Empieza ahí en la 00 y va hasta la 7F. Esa es la memoria RAM. Y también pueden ver ahí, por ejemplo, tenemos un banco de registros 0, un banco de registros 1, un banco de registros 2, un banco de registros 3, y después ahí hay más bytes disponibles. Y si se fijan ahí, muchos de ellos son disponibles por bit, o sea que podemos utilizar el byte completo o utilizar un bit de cada byte. También tenemos otro espacio que son los registros de funciones especiales. En esos registros de funciones especiales es donde el microcontrolador utiliza estos para poder hacer su trabajo. Esa parte es muy importante, cómo la tratamos, cómo la configuramos, cómo la leemos, porque de eso depende el funcionamiento adecuado del programa que estemos haciendo. Vamos a ir describiendo cada uno de estos estos registros, qué funciones tienen y cómo se utilizan. La RAM de propósito general. El 80, 51 y 52 tienen 80 bytes de RAM de propósito general de la dirección 30H, aquí están, 30H a la 7F. Son 80 bytes. Cualquier localidad en la RAM de propósito general puede ser accedida libremente usando direccionamiento directo o indirecto. Por ejemplo, si queremos leer el contenido de la dirección 5F de la RAM en el acumulador, tenemos que utilizar esta instrucción, que sería move a 5FH. Esta instrucción mueve el byte de datos usando direccionamiento directo para especificar la localidad de la fuente. El destino del dato está implícito en la instrucción como el acumulador A. Y estos modos, pues obviamente lo vamos a discutir más adelante. Lo que quiere decir aquí es que le vamos a mover a este acumulador lo que esté en esta dirección. Entonces en la RAM tendríamos, vamos a irnos a la anterior, tendríamos aquí en la 5H, en la 5F, perdón, aquí. En lo que tengamos aquí escrito, se va a escribir en el acumulador que está en este de acá. Eso es lo que hace esa instrucción. Más adelante lo vamos a ir viendo para que lo vayan entendiendo. La RAM interna también puede ser accedida utilizando direccionamiento indirecto a través de los registros R0 y R1. Estos registros que están aquí, por ejemplo, en la instrucción lo pueden ver, dice ahí move a R0 5FH, pero tiene un gato antes. Cuando tienen un gato antes, como aquí, esto significa que lo que va a agregar o mover a este dato no es lo que esté en esta dirección, sino este número, este valor. Este gato aquí significa que en R0 va a aparecer 5FH, este valor, porque tiene un gato. Y luego aquí dice muéveme a
lo que esté en la dirección apuntada. Este arroba significa dirección apuntada por R0. Entonces muéveme a lo que esté apuntada en la dirección R0, que es 5FH, que haría lo mismo que hicimos en el anterior. Más adelante vamos a seguir viendo este direccionamiento para que lo entiendan. Ahorita es para hablar acerca de cómo usamos la memoria RAM. Aquí tenemos, dice RAM direccionable por bit. El 80, 51 y 52 contienen 210 locaciones direccionables por bit, de los cuales 128 son la dirección de bytes de la 20H a la 2FH, y el resto están en los registros de funciones especiales, que están discutidos más adelante. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos de la 20H a la 2FH, y están direccionables por bit cada uno de ellos. Ok, vamos a ver. La idea del acceso individual de los bits a través del software es una característica de potencia en la mayoría de los microcontroladores. En un procesador o en un CPU de una computadora no se puede hacer esto. Los bits pueden ser prendidos, apagados, utilizar operaciones AND, OR, etcétera, con una simple instrucción. Esta es la potencia realmente de los microcontroladores. La mayoría de los microcontroladores requieren una secuencia de instrucciones de lectura, modificación, escritura para realizar el mismo efecto. También los puertos de entrada-salida del 8051 y del 52 son direccionables por bit, simplificando la interfaz de software para las entradas y salidas de un bit. Que esto realmente es lo importante en el microcontrolador, es lo que lo hace potente y la razón por la cual los usamos. También tenemos el banco de registros. Las localidades de memoria de la dirección 00H a la 1FH contienen el banco de registros. El conjunto de instrucciones del 8051 y del 52 soportan 8 registros, de R0 a R7. Las instrucciones que usan los registros son más rápidas y más cortas que sus equivalentes usando acceso directo. Esto es lo que quiere decir que es mucho más rápido leer o escribir un registro que leer o escribir en la memoria. El banco activo de registros puede ser alternado cambiando el banco de registros seleccionado en la palabra de estado del programa. Este es el PCW, más adelante lo vamos a ver. Y la idea del banco de registros es permitir un rápido y efectivo cambio de contexto donde secciones separadas de software usan un conjunto privado de registros independientes de otra sección de software. Esto sirve, por ejemplo, cuando estamos utilizando operaciones donde queremos hacerlas rápidas y la queremos hacer a través de los registros, pero los registros que tenemos no son suficientes. Entonces pues tenemos 4 bancos de registros, podemos utilizar los otros para hacer las operaciones en ellos sin afectar los que ya teníamos, y esto nos da, digamos, más potencia, o podemos tener 2 rutinas corriendo, cada una con su banco de registros para no afectar a la otra. Los registros de funciones especiales, estos realmente son los importantes del microcontrolador. En la mayoría de los microcontroladores son accedidos implícitamente por el conjunto de instrucciones. Los registros internos del 8051 y del 52 son configurados como parte de la RAM del chip. De esta manera cada registro también tiene una dirección. El contador del programa, el PC counter y el registro de instrucciones son la excepción. Ellos no son accesibles para nosotros. El 8051 y el 8052 tienen, además de R0 a R7, 21 registros de funciones especiales. Son SFRs, es como se llaman los registros de funciones especiales, o Special Function Register, más en la parte alta de la dirección de la RAM en la dirección 80 a la FFH. La palabra del estado del programa o el Program Status Word, que es el PSW, está en la dirección de 0H y contiene los bits de estado como se muestra en la tabla. Cada uno de estos bits es, por ejemplo, la bandera de acarreo, que su símbolo es CY, que se puede accesar directamente con PSW.7 o con la dirección de 7H. Tenemos la bandera de acarreo auxiliar, que es AC, la bandera 0, que es F0, los registros de selección del banco, RS01 y RS0 y RS01,
Tenemos también la bandera de sobreflujo, que es la OB, y una bandera de paridad impar. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. La bandera de acarreo es de propósito dual y es utilizada en las operaciones tradicionales aritméticas. Se pone a 1 si hay un acarreo en el bit 7 durante una suma, o se pone en 1 si hay un préstamo en el bit 7 en una resta. Por ejemplo, si tenemos que el acumulador contiene 0 FF, ahí puse 0XFF en lugar de poner FFH, 0XF es una notación utilizada en C, para que no les suene extraño, y le agregamos un 1, o sea, si teníamos en A 0 por FF o FFH y le sumo un 1, entonces ahora el acumulador va a quedar en 0 y se va a prender la bandera de acarreo. ¿Por qué? Porque como FF es el número más grande que puede contener un byte, cuando le sumo 1 se desborda, o sea, cambia a 0 y tenemos un acarreo o deberíamos sumar un número como en las sumas en el siguiente dígito, pero en este caso, como no hay un siguiente dígito o no estamos en un siguiente dígito, la bandera de acarreo nos avisa que ocurrió eso. La bandera de acarreo también es un acumulador booleano, sirviendo como un registro de un bit para instrucciones booleanas que operan con bits. Por ejemplo, la siguiente instrucción hace un AND en el bit 25H y la bandera de acarreo y pone el resultado en la bandera de acarreo. Ahí dice ANL es un AND lógico entre el acarreo y 25H. Entonces, dependiendo si uno de ellos está en 0, pues el acarreo queda en 0. Si los dos están en 1, pues el acarreo quedará en 1. Tenemos una bandera de acarreo auxiliar. Esto es bastante importante cuando hacemos decimal codificado en binario. Esta bandera de acarreo auxiliar se enciende si se genera un acarreo del bit 3 al bit 4 o el resultado en el nibble. Acuérdense que un byte se divide en 2 nibbles, por si a alguien no le suena la palabra común nibble. Un nibble son 4 bits y un byte tiene 8 bits, pues tiene 2 nibbles. Entonces el resultado en el nibble bajo en el rango de 0 AH a 0 FH. Si los valores sumados son BCD quiere decir que es decimal codificado en binario, entonces la instrucción de suma debe ser seguida por DA, que es un ajuste decimal del acumulador, para ajustar los valores dentro del rango de 9. Esto es particular de este microcontrolador, no todos los microcontroladores tienen esto. Para hacer este tipo de operaciones en otros microcontroladores habría que ver su hoja de datos y su hoja de instrucciones para ver cómo lo hacen ellos. Ahora tenemos la bandera 0, o la flag 0. Esta es una bandera de propósito general y lo podemos utilizar para lo que nosotros queramos. O sea, si ocupamos una banderita, bueno, ahí tenemos una para poderla usar y sí se utiliza en algunos programas. Ahora tenemos la selección del banco de registro, que son RS0 y RS, ahí me equivoqué, no es R01, es RS1. Ellos determinan qué banco está activo. Normalmente por default está activo el banco 0, pero podemos cambiarnos al 1, al 2 o al 3. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues ahí está una instrucción. Por ejemplo, prendemos el bit del registro 0 o el bit del registro 1. Si prendemos esos dos, estaremos utilizando el registro 3, y le ponemos ahí move a R7, entonces estaremos moviendo R7, pero R7 del registro 3, no R7 del registro 0. Normalmente nosotros cuando estemos utilizando el microcontrolador, lo común que vamos a hacer es utilizar el banco 0, pero hay que tener en cuenta que lo podemos cambiar y a lo mejor en algún programa puede ser que lo cambiemos, por eso hay que tenerlo en mente. Ahora tenemos la bandera de sobreflujo, o el overflow. Este es encendido después de una operación de una suma o una resta, si hay un sobreflujo aritmético. Cuando los números con signos son sumados o restados, el software puede checar este bit para determinar si el resultado está dentro del rango apropiado, o sea, si realmente el resultado es el que queremos o si hubo un desbordamiento en los datos y tenemos que ajustarlo. Cuando se hacen operaciones de datos que no tienen signo, pues bueno, no nos interesa saber lo que ocurrió con esta bandera, pero si utilizamos operaciones que tienen signo, esto es con datos que son mayores que 127 o menores que menos 128, se va a encender este bit. Dice ahí, por ejemplo, una suma
que sumemos 0F en hexadecimal, que es 15 en decimal, le sumamos 7F en hexadecimal, que es 127 en decimal, el resultado es 8E y el resultado son 142, pero si nosotros estamos haciendo operaciones con signo, 8E no va a representar el número 142, sino que va a representar el menos 116. Por eso es importante verificar esta bandera. Recuerden, solamente cuando hacemos operaciones con signo. Sin signo, pues no nos importaría el resultado. Tenemos el PSW.1, es un bit reservado, no se utiliza, nosotros no lo utilizamos y no tenemos acceso a él. Y por último tenemos el bit de paridad. Este bit de paridad es más utilizado cuando hacemos transferencia a través del puerto serial para checar la paridad de los datos, y es normalmente el uso que se le da, ¿verdad? Pero se puede utilizar para saber si un dato es par o impar en el acumulador, por ejemplo. Pero como les digo, se utiliza más cuando hacemos transmisiones seriales. El registro B. El registro B en la dirección F0H es usado junto con el acumulador para operaciones de multiplicación y división. La instrucción mul AB multiplica los 8 bits de signo de A, perdón, los 8 bits sin signo de A y de B, y deja el resultado de 16 bits en A, el byte bajo, o sea, el resultado de 16 bits, el byte bajo lo va a dejar en A y el byte alto lo va a dejar en B. La instrucción div AB divide A por B dejando el resultado entero en A y el residuo en B. Esto es muy importante cuando hagamos multiplicaciones y divisiones, tenemos que entender esto. Vamos a hacer unos ejemplos con ello para que lo entiendan y les quede claro cómo se utiliza. El registro B también puede ser tratado como registro de propósito general, o sea, lo podemos utilizar para guardar un dato si queremos. Y tenemos ahora el puntero a la pila o el stack pointer. El stack pointer es muy importante porque nos permite organizar los datos temporales de nuestra operación del microcontrolador. Siempre tenemos que tener en cuenta este punto. Dependiendo del tamaño del stack pointer es como va a operar mi microcontrolador. Si dejo un stack pointer muy pequeño, puede ser que se me desborde y el programa empiece a hacer cosas raras. Entonces siempre tenemos que definir de qué tamaño vamos a dejar el stack o la pila. Entonces hay que tener muy claro esto. Este registro está en la dirección 81H y contiene la dirección del dato actual en la punta de la pila. Las operaciones con la pila incluyen empujar, que es push, datos en la pila, y jalar, que es pop, datos de la pila. Empujar datos en la pila incrementa el stack pointer antes de escribir el dato, y jalar datos de la pila lee y decrementa el stack pointer. La pila del 8051 y 8052 está contenida dentro de la RAM interna y está limitado para ser accedido por el direccionamiento indirecto. Estos son los primeros 128 bytes del 8051 o los 256 bytes del 52. Para reiniciar el stack pointer con la pila comenzando en la dirección 60H, se utiliza esta instrucción move sp gato 5fh. Acuérdense que el gato significa que le asignamos un número. A ese número es el que le estamos asignando al stack pointer. ¿Para qué? ¿Por qué 5fh? Porque queremos que empiece a la 60. Cuando metamos un dato, él se va a incrementar y va a empezar el dato en la 60. El programador puede escoger entre no reiniciar el stack pointer y dejar que tome su valor por defecto cuando se inicia el sistema. Sin embargo, esto lo tenemos que tener bien en claro. No podemos dejar el stack pointer cuando inicia, porque él empieza con un valor 7H en número. Si la aplicación no reinicia el stack pointer, no estarán disponibles los registros de banco 1, 2 y 3 porque están dentro del área de la pila en la RAM. Entonces eso es muy importante. O sea, si no me interesan estos 3 registros y quiero ahorrar espacio, bueno, puedo utilizar el stack pointer siempre y cuando no sea muy grande la información que voy a gastar ahí. Entonces lo podría hacer así. La pila es accedida explícitamente por las instrucciones push, como dijimos hace rato, que es empujar, y pop, que es jalar, para guardar y recuperar datos temporalmente o implícitamente por llamadas a subrutinas ACALL y LCALL e instrucciones de retorno como ret y reti, para guardar y restaurar el contador del programa. Estas las vamos a ver más adelante cuando hagamos subrutinas y cuando hagamos interrupciones.
vamos a utilizar esto y vamos a ver por qué es importante utilizar push para guardar los registros del microcontrolador y para después recuperarlos antes de salir de la rutina para que no se nos afecten los programas. Ahora tenemos el data pointer. El data pointer o DPTR se utiliza para dos cosas, para código externo o para acceder a la memoria de datos. La memoria de datos es la que está en la flash. Este es un registro de 16 bits en la dirección 82H que tiene el byte bajo que es DPL y en la 83H que tiene el byte alto que es DPH. Las siguientes tres instrucciones se escriben 55 en la localización 1000 de la memoria externa. Por ejemplo, ahí dice move a 55H. Ese 55H es un número, ya lo habíamos mencionado porque tiene ahí un gato enfrente. Y luego dice muévele al DPTR. Al DPTR le vamos a mover la dirección 1000, por eso tiene ahí gato 1000. Y luego dice MoveX. MoveX se utiliza para acceder a memoria externa solamente. No lo podemos utilizar dentro del microcontrolador. Para acceder a memoria interna solamente utiliza memoria externa. Dice MoveX @dptr, A. Entonces quiere decir que vamos a leer de DPTR en la dirección 1000. Le vamos a mover el valor 55. O sea, vamos a escribir en esa dirección del DPTR 55. Entonces, de esa forma, se accede a la memoria externa. Nosotros difícilmente vamos a acceder a la memoria externa, porque no es necesario en los programas que vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar el DPTR para accesar la memoria interna o la memoria de datos del microcontrolador. Y tenemos también los registros del puerto. Los registros del puerto del 8051 consisten en el puerto 0, que está en la dirección 80, el 1 que está en la dirección 90, el 2 que está en la dirección A0 y el 3 que está en B0. Los puertos 0, 2 y 3 pueden no estar disponibles para entrada y salida si se utiliza memoria externa o si las características especiales de los microcontroladores son utilizadas, por ejemplo, interrupciones, puerto serial, etc. Sin embargo, los pines del puerto 1 de P1.2 a P1.7 siempre estarán disponibles como líneas de entrada-salida de propósito general. Todos los puertos son direccionables por bit. Esto provee una amplia posibilidad de interfaz. Por ejemplo, si un motor es conectado a través de un relevador y un transistor NPN, vamos a suponer que ponen ustedes el transistor, ponemos el relevador. Con el transistor vamos a prender el relevador, prender y apagar el relevador, y el relevador va a prender y apagar el motor. Entonces, esto se hace simplemente con una instrucción que se llama setBit, P1.7, por ejemplo, porque está en el puerto 1, en el bit 7, tenemos conectado al transistor. SetBit P1.7 lo enciende y clear P1.7 lo apaga. Las instrucciones anteriores utilizaron el operador de punto para direccionar el bit, o sea, el P1.7, por ejemplo. Sin embargo, también podemos utilizarlo poniendo la dirección del P1.7, que es la 97H. Ensamblador hace estos cambios para poder hacer más legible la programación. En lugar de escribir 97H, ponemos P1.7 y es más claro que estamos escribiendo en el puerto 1.7. En este caso, pues borrándolo. Como otro ejemplo, consideremos la interfaz con un dispositivo con un bit de estado llamado ocupado, el cual es fijado cuando el dispositivo está ocupado y limpiando cuando está listo. A esto lo que me refiero es una bandera, ¿no? Es una bandera que nos va a indicar si el dispositivo está ocupado o está disponible. Si ocupado está conectado al puerto 1 bit 5, el siguiente lazo puede ser usado para esperar que el dispositivo esté listo. Ahí dice salta si es bit P1.5, espera. Ahí lo que va a hacer va a checar si está en 1, si no, va a saltar espera y es el mismo, entonces se va a quedar aquí hasta que se ponga en 1. Mientras sea 0, va a estar aquí y no se va a mover de aquí. La instrucción no va a ejecutar lo que siga hasta que no esté en 1. ¿Sí? Esto sería el equivalente a tener un while antes de continuar. Ahora vamos a ver los registros del temporizador. El 8051 tiene dos temporizadores de 16 bits para tener
intervalos de tiempo o contadores de eventos, ¿verdad? Con el temporizador tenemos intervalos de tiempo y con los contadores podemos contar eventos. Estos eventos pueden ser externos o internos. Más adelante, cuando utilicemos los contadores, vamos a ver esa parte. El temporizador 0 está en la dirección 8A, es este es el byte bajo, el TL0, y 8CH, que es el byte alto, que es TH0, y el temporizador 1 está en la dirección 8BH, el byte bajo, y 8D, el byte alto. La operación del temporizador es fijada por el registro de modo de temporizador, que se llama tmod, que está en la dirección 89, y el registro de control del temporizador, que se llama tcon, que está en la dirección 88. De estos bytes, solamente tcon es direccionable por bit, los otros solamente se leen o se escriben por byte. En el 8052 tenemos un tercer temporizador de 16 bits, con su byte bajo TL2, que está en la dirección CCH, y el byte alto está en la dirección CDH. Este registro se llama tmod2, el registro de modo se llama tmod2 y está en la dirección C9H, y el registro de control de temporizador se llama tcon2 y está en la dirección C8. Esto lo pusieron así porque no existía en el 8051 el tercer timer, por eso no se utiliza el otro tmod. Cuando se agregó como una característica de mejora, pues se tuvieron que agregar estos registros para que pudiera ser utilizado. El byte alto obviamente se llama TH2 porque no lo veo ahí. En el puerto serie tenemos, en el microcontrolador obviamente tenemos un puerto serie para comunicarnos con dispositivos seriales como terminales o modems, o para hacer interfaces con otros circuitos integrados como la interfaz serie para convertidores analógicos digitales, registros de desplazamiento, memoria no volátiles, etc. Un registro, el buffer de datos serie, que se llama SBUF, en la dirección 99H, mantiene los datos transmitidos y recibidos. O sea, en ese mismo byte se envían los datos, se ponen ahí para enviarse y se reciben cuando llegan de forma externa. Escribiendo un dato en ese buf, se cargan los datos para transmisión, y leyendo ese buf accedemos a los datos recibidos. Entonces, cuando escribimos, el buffer o el microcontrolador transmite, y cuando leemos, pues se supone que ya llegaron datos y por eso lo estamos leyendo. Vamos a ver que más adelante que el microcontrolador tiene registro para saber cuando ya se transmitió, cuando llegó un dato. Esto se utiliza ahí para poder saber cómo vamos a configurar la velocidad de transmisión, los bytes de espera, los registros de cómo va a funcionar el puerto serial. Todo eso se hace a través del puerto serie o el control del puerto serie, que se llama SCON. También tiene un registro de interrupciones, tiene una estructura de 5 fuentes de interrupción, que son 6 en el 252, y 2 niveles de prioridad de interrupción. Las interrupciones son deshabilitadas después de que el sistema se reinicia, y se pueden habilitar escribiendo en el registro habilitador de interrupciones IE en la dirección A8H. El nivel de prioridad es fijado a través del registro de prioridad de interrupción IP en la dirección B8H. Ambos registros son direccionables por bit. Cuando utilicemos las interrupciones, vamos a ver a detalle cómo se utiliza. Para acceder a la memoria externa, es importante que los microcontroladores tengan capacidad de expansión de memoria más allá de los recursos internos para prevenir cuellos de botella en los diseños. La arquitectura del 8051 provee esto. Cuando se utiliza memoria externa, el puerto 0 no está disponible para entrada-salida. Esto es debido a que se utiliza para multiplexar el bus de direcciones de A0 a A7 y el bus de datos de 0 a D7. O sea, puerto, es dual, porque se utiliza para direcciones y para recibir los datos también, o escribir los datos. El puerto 2 es utilizado, no siempre, para manejar la parte alta del bus de direcciones de la 8 a la A15. Realmente, como les mencionaba, ya casi no utilizamos nunca la memoria externa con los microcontroladores. De hecho, los microcontroladores ahora tienen bastante memoria, que ya no requieren ayuda de memoria externa. Al menos yo en aplicaciones que hemos hecho, hemos visto que en un solo microcontrolador cabe todo, aunque los programas sean grandes. Entonces no hemos usado, o al menos en lo personal, yo no he utilizado la memoria externa ahora con los microcontroladores nuevos. Obviamente son microcontroladores bastante viejos, de los primeros. Me gusta verlo porque sirve para explicar las bases. Para mí es muy importante que sepan las bases de los microcontroladores. Por esa razón lo veo.
pero ya no utilizamos la memoria externa. Pero vale la pena mencionar que se puede utilizar en dado caso. Podrían buscar y hay ejemplos donde este micro se utiliza para correr programas en memoria externa, etcétera, que podrían ser aplicables para hacer algún programa que corra a otros programas, por decirlo así. ¿Cómo accedemos a la memoria de código externa? Pues la memoria de código externa es una memoria de solo lectura habilitada por la señal PCEN. Para poder acceder a estos datos en la memoria que utilice de lectura y escritura, tenemos que habilitar las señales RD y WR. Las funciones alternas de P3.7 y P3.6 es RW y WR. El acceso a la memoria externa se hace solo con la instrucción MOVX, como les mencionaba hace rato, utilizando los 16 bits completos del puntero de datos de PTR y R0 o R1 como el registro de direcciones. Esta es la memoria externa de escritura y lectura. La memoria de código externa solamente es de lectura, o sea, donde el programa reside solamente es de lectura, y la otra de datos es para guardar las variables que nosotros estemos utilizando. La operación del reset. Bueno, lo más importante, cuando el micro se reinicia, cuando el micro inicia, tenemos que saber qué es lo que está pasando. Pero para poder resetearlo, cuando nosotros queremos que el procesador se reinicie o cuando lo prendemos, pues la patita de reset del micro, la RST, debe estar en un nivel alto por al menos 2 ciclos máquina y luego retornar a un nivel bajo. O podemos utilizar un reset manual activado con un switch. Esto ya se los había mencionado anteriormente en otros de los videos que hemos visto. O puede ser activado en el encendido por una red RC, resistencia capacitor, como lo están viendo ahí. En esta figura pueden ver, ahí tenemos aquí esta red que les mencionaba. Siempre tiene que ir, esto siempre lo tenemos que poner, y esto de aquí es opcional. Esto es por si yo quiero hacer un sistemita de desarrollo y quiero que tenga reset por cualquier cosa. Bueno, pues podemos tener aquí esta configuración y de esta forma podemos reiniciar al microcontrolador cuando queramos. Cuando reiniciamos el controlador, todos los registros del micro, que son estos, toman este valor de forma definida o por default. ¿Sí? El controlador del programa se establece en 00, el acumulador está en 0, el registro B está en 0, el programa status word está en 0, el stack pointer está en 7, el DPTR está en 0, los puertos del 0 al 3 están en valor alto. Muy importante ver esto, fíjense bien aquí, estos encienden en valor alto. Si nuestro microcontrolador controla algo que enciende con unos, esto cuando lo prendamos los va a encender, por lo tanto hay que tomar esto en cuenta para ver el tipo de electrónica que utilizamos o cómo hacemos que esto nos afecte. Es muy importante tener esto en cuenta. El IP para el 5152 toma estos valores. En el IE, este es los registros de interrupciones y los registros de prioridad, aquí están. El registro de temporizadores tiene 00H, el registro del puerto serial tiene 00H y el buffer también. Y aquí dice que dependiendo de la versión, si es HMOS o CMOS, el PCON tendrá estos valores. Entonces, por lo tanto, es muy importante que sepamos que cuando resetea el microcontrolador, arranca aquí, y esto vamos a verlo más adelante cuando programemos, que es importante tener en cuenta esta dirección para saber qué le vamos a decir al microcontrolador que haga. Entonces, bastante importante es ver estos datos y tenerlos en cuenta. En el video siguiente vamos a ver más del 8051 para ir entendiendo su funcionamiento. Entonces los veo en el próximo video de microcontroladores.